Vamos a presentaros las primeras jornadas de la Universidad Autónoma de la Sociedad Tolkien Española. Y bueno, el objetivo de estas jornadas es un poco dar a conocer la obra de Tolkien y hacer una serie de actividades que, bueno, entonces hoy vamos a empezar con una presentación de la Sociedad Tolkien Española a cargo de su presidente, que es Elios de Rosario, que viene de Valencia, y bueno, pues me ha asegurado que va a ser una charla bastante interesante, así que espero que así lo sea. Muy bien. Por favor, apagar los móviles. Si lo tenéis algo encendido, pues. Bueno, pues gracias Nacho por la presentación. A mí, pues para abrir un poco estas jornadas, lo que me tocaba, lo que me habían dicho era que hiciera una presentación de la sociedad Tolkien. Pero claro, yo siempre una presentación de algo, pues te cabe la duda, ¿no? ¿Cómo lo presento? Porque depende del interés de la gente. Pues, si alguien te pregunta, oye, que estoy interesado yo en el tema de la sociedad Tolkien, cuéntame, ¿qué hacéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué es lo que se hace por ahí? Pues entonces ya tienes un punto de partida para hacerlo. Pero también, claro, así, hablar de la sociedad Tolkien en frío, es difícil. Entonces yo lo que pensé es hablar de algo un poco más general y que pueda interesar más a todo el mundo, ¿no? Que es hablar de Tolkien desde una perspectiva social, ¿no? Desde la sociedad Tolkien, porque aunque Tolkien fue un escritor con mucho talento y pues cuya obra es muy conocida y tal, yo creo que no se puede entender de todo lo que Tolkien significa sin tener en cuenta la perspectiva social, ¿no? La dimensión social que digo yo. Además es un tema que me interesa mucho y me llama mucho la atención que se fuera a hacer esto en la Facultad de Psicología. En realidad no sé exactamente qué es lo que se estudiará en psicología, pero supongo que hablar un poco del tema de Tolkien, cómo lo reciben los lectores y pues la gente en general, pues tiene su gracia, ¿no? En fin, para empezar, yo creo que de lo que tenemos que hablar es sobre todo de El Señor de los Anillos, que está en la primera edición, 1954-55. Digamos que para el mundo Tolkien empezó a existir, por decirlo de alguna manera, al menos como lo conocemos ahora, en estos años, cuando publicó El Señor de los Anillos. Pues Tolkien, evidentemente, cuando publicó El Señor de los Anillos ya había hecho muchas cosas antes, pues tendría bastantes años, unos 60 años, y había escrito antes El Hobbit, había hecho mucho trabajo académico en la universidad y demás, pero no fue lo mismo que esto del Señor de los Anillos. El Hobbit se conocía, que era su obra anterior, se conocía como una obra de literatura infantil, ¿no? Pues más o menos aceptable dentro de los cánones, de los parámetros de lo que es la literatura fantástica y demás. Pero El Señor de los Anillos era algo diferente. Él toda su vida había estado trabajando en otra cosa, en leyendas, pues las del Silmarillion, que pues eran de otras características, no eran tan infantiles como se conoce la gente, y él estuvo trabajando pues 12 años en El Señor de los Anillos, y después, entonces cuando lo publicó, fue una reacción, digamos que no, la reacción de la gente fue una reacción que no se había dado muchas veces antes, ¿no? Porque pues la ambición de Tolkien con este libro era muy grande. Él no quería publicar, como se ve aquí, 3 libritos, primero uno, después otro, después el Retorno del Rey, ¿no? Quería publicar los 3 a la vez. Bueno, en realidad él quería publicar estos y el Silmarillion junto con ellos, todo en un volumen. Lo que pasa es que los editores le dijeron, no, esto es demasiado. Además, ya pues desde el mundo editorial los editores se lo publicaron porque eran amiguetes suyos y pues decían, bueno, igual perdemos algo de dinero, pero qué puñetas, si es amigo y además es un tío prestigioso que trabaja en la universidad, pues igual vale la pena publicárselo. Entonces pues lo haremos, pero venga, te lo partimos en 3 y demás. Y Tolkien dijo, bueno, después de pelearse mucho con estos y la competencia y demás, aceptó. Y entonces pues publicaron los libros con estas portadas, que son las primeras, he puesto así a modo anecdótico por el interés que tienen. Y bueno, la reacción primera de todo el mundo, críticos,
¿esto qué es? ¿No? Antes estaba comentando yo con unos amigos pues las críticas que siempre se le han hecho a Tolkien. Las que se le hacen ahora pues son las mismas que se le hacían hace 50 años. Pues escribió un tipo en el Observer: los personajes de Tolkien son personajes planos y además hay pocas mujeres y no hay sexo, esta obra es muy aburrida. Y además, pues qué sé yo, los orcos son como los alemanes, Tolkien es racista, quiere hablar de la Segunda Guerra Mundial, un montón de disparates que se siguen repitiendo, ¿no? Hoy en día cambian un poco los parámetros. En vez de decir que está hablando de la Segunda Guerra Mundial, como se decía al principio, pues luego se decía que hablaba de la guerra de Vietnam. Luego últimamente incluso he leído opiniones de que tiene mucho que ver con la guerra de Afganistán. Pues mira, si me dices tú que Tolkien tenía esta capacidad de ver el futuro, pues vale, ¿no? Pero sobre todo lo que hubo fueron reacciones muy a favor o muy en contra. La gente decía, esta obra es maravillosa, o decía, es una basura. Tolkien expresó también en verso, y bueno, y lo que se decía a muchos es que la gente se dividía entre a los que les gustaba el Señor de los Anillos y a los que lo aborrecían. En realidad, bueno, luego el Sunday Times publicó una reseña que trastocaba esta frase de una forma muy divertida, que era: el mundo se divide entre los que han leído El Señor de los Anillos y los que lo van a leer. Porque al fin y al cabo, el que se diga que es muy bueno o que es muy malo, todo repercutía en que El Señor de los Anillos pasó a ser una obra conocidísima. Y esto tuvo especial interés en el fenómeno que sucedió en Estados Unidos, no en Inglaterra, que sería lo que esperas, ¿no? Que la mayor repercusión de la obra de Tolkien, de El Señor de los Anillos, fuera en Inglaterra, que era su país natal. Pero, sin embargo, en Estados Unidos ocurrió una cosa muy curiosa. Aquí leéis: El Señor de los Anillos, la edición pirata de 1965. ¿Qué es esto de la edición pirata? Bueno, pues resulta lo siguiente. Como he dicho antes, cuando publicó Tolkien El Señor de los Anillos, pues sus editores no se esperaban que fuera a vender mucho. Como era una obra así muy rara, que utilizaba demasiadas páginas y un lenguaje demasiado complicado, según algunos, para hablar a los niños, que eran el supuesto público objetivo, pues decían, esto no va a vender, si publicamos mucho nos vamos a arruinar aquí. Entonces, pues primero lo dividieron en tres, que es lo que he comentado antes, y después lo que hicieron fue sobre todo tiradas cortas. Lo que pasa es que hacían tiradas cortas y muchas, porque la gente lo pedía, entonces pues volvían a reimprimir. Y en Estados Unidos, pues lo que hacían era, aparte de publicar los suyos, importar libros de Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Que entonces, en aquella época, en los años 50, 60, había una ley muy curiosa en Estados Unidos para supuestamente proteger a los escritores norteamericanos, que consistía en que si un libro se importaba a Estados Unidos en una cantidad mayor de 1.500 ejemplares aproximadamente, o 15.000, ahora no me acuerdo de la cifra, y ese libro no se había registrado en Estados Unidos, los derechos de autor no se habían registrado en Estados Unidos, pasaba a ser de dominio público el libro. Entonces, pues cualquiera lo podía editar. Y esto es lo que hizo Ace Books, que era una sección de Penguin, de la editorial Penguin, que es editarlo por su cuenta, porque como tanta gente pedía El Señor de los Anillos, pues importaron muchos más de los ejemplares permitidos por la ley esta, cosa que no se esperaba la editorial inglesa, porque querían que iban a publicar pocos, y entonces, esta es la nuestra, este es el dominio público, y hacemos esta edición de bolsillo que es baratísima y nos la va a comprar todo el mundo. Y evidentemente, pues así fue, se la compraba todo el mundo en Estados Unidos, sobre todo pues, la gente más joven, que mejor le venía la edición de bolsillo, baratita, sin derechos de autor, que tenía que pagar. Y pues todo el mundo en Estados Unidos compraba aquí El Señor de los Anillos de Ace, y por supuesto la noticia llegó a la editorial inglesa, a la americana que solía editar los libros de Tolkien, Hobbit en particular, y a Tolkien mismo. Entonces, madre mía, ¿esto qué pasa aquí? No me van a dar los derechos de autor, yo pobre escritor miserable, me voy a morir de hambre mientras los de Ace ganan mucho dinero. Pues tenemos que volver a hacer algo. ¿Qué pasa? Que como ya era dominio público no podían volver a registrar los derechos así por las buenas. Tenía que volver a reescribirlo en partes y entonces registrar el nuevo Señor de los Anillos. Y de ahí es cuando salió, al año siguiente, la edición autorizada de Valentine, que era la editorial que hacía los libros de bolsillo en Estados Unidos.
Bueno, esto de la primera edición y la segunda edición del Señor de los Anillos tienen su interés también en España, porque las traducciones en español del Señor de los Anillos dependen. Esta que se vende desde 1993, ilustrada y la que venden ahora de lujo, tiene la traducción a partir de la segunda edición del 66. Pero la edición que casi todo el mundo ha leído del Señor de los Anillos tiene la traducción se traduce a partir de la primera edición. Hay pequeños cambios y tal, ¿no? Pero bueno, aparte y eso y otras anécdotas como que a Tolkien le horrorizaban las portadas, que aquí no se ven muy bien, pero aquí apenas se ve, pero en esta portada se supone que había un árbol con bulbos y un avestruz y Tolkien decía, ¿y esto qué tiene que ver con el Señor de los Anillos? Dice, no sé, es que a la señora que estaba pintando la portada no le dio tiempo de leérselo, entonces pues dijo, pues voy a poner aquí unos animalitos y un árbol de Navidad. Pero bueno, aparte de estas anécdotas, la repercusión que tuvo es que Tolkien se hizo aún más famoso. ¿Por qué? Porque un entretenimiento que tenía Tolkien era responder a todas las cartas, y cuando le escribían los fans norteamericanos, que eran muchos, porque como se había comprado la edición de bolsillo baratita, pues tenía un montón de lectores norteamericanos, así jovencitos, y que le escribían y él le respondía. Y dice, oye, ¿cómo esto de los elfos, cómo es que tal? Y él le respondía su película. Y luego además le decía, por cierto, ¿tú qué edición tienes del Señor de los Anillos? Porque es que la de Ace no está autorizada y además está mal, que ahora hay una nueva que está mejorada, tiene nuevas cosas y es la autorizada. Entonces tú cómprate la versión autorizada y dile a tus amigos que se compren la versión autorizada. Y dices, sí, señor Tolkien, yo me compro la versión autorizada y se lo digo a mis amigos. Entonces todo el mundo se compraba la edición autorizada. Y venga, pues más compras. Y además el escándalo, ¿no? Ace ha hecho una edición pirata, lo vamos a demandar. En las noticias, Penguin Books demandada por plagio de Tolkien. Bueno, pues en Estados Unidos empezó a ser conocido porque a la gente le gustaba el libro y también por el escándalo editorial muy curioso. Y entonces pues se convirtió en una obra casi, bueno, sí, casi, de culto entre mucha gente. Claro, como además el propio autor un poco propiciaba esta corriente diciéndole que hay una obra buena y otra mala, tú cómprate la buena, pues un poco la gente se sectorizaba también, decía, yo me he leído El Señor de los Anillos, sí, pero tienes la edición pirata, esa no vale, tienes que comprarte la edición buena. Y bueno, hubo un escándalo y nació la generación, es la siguiente, sí, de lo que se llaman los Tolkien Freaks, en los años 60 y 70. Esto es de verdad, ¿eh? Esta chapita de Gandalf presidente se la llamaba la gente. Está el escritor, bueno, biografías de Tolkien hay dos muy famosas, hay muchas más, pero hay dos que son especialmente famosas, la de Humphrey Carpenter, que luego hablo de ella, y otra de Daniel Rothar. La de Daniel Rothar es de este hombre que es norteamericano, y dice que conoció a Tolkien porque tenía una amiga suya que llevaba chapitas de Frodo vive, Gandalf presidente, los hobbits, unidos hobbits y tal, esas cosas. Y dice, oye, ¿y eso de qué va? Y entonces la amiga dijo, tú eres un troglodita, ¿no sabes tú lo que es Tolkien? ¿No sabes lo que son los hobbits? Comento esto para representar la fiebre que se vivió en aquellos tiempos. Estaba todo muy enlazado con la cultura hippie psicodélica. De hecho, os preguntaréis quizá por qué hay un disco de Led Zeppelin, en una portada del disco de Led Zeppelin. Y es que Led Zeppelin era un grupo que, aparte de ser muy famoso por sus éxitos en los años 60 o 70 más bien, pues tenía canciones dedicadas a la obra de Tolkien, inspiradas, todo esto. Y pues la gente escuchaba sus discos y decía, cómprate este que habla de la Tierra Media. Y bueno, llevan un montón de chapitas y un montón de cosas esperpénticas que son muy divertidas en ocasiones. Interesantes también porque representan un poco la concepción que había en aquel tiempo de la obra de Tolkien en Estados Unidos en particular y por esta gente, por estos jóvenes hippies. Ellos lo tomaban como una representación, la historia del Señor de los Anillos, como una representación de la lucha de los pobres indefensos, los hobbits, contra el poderoso malvado, Sauron, el país oscuro y demás, de lo cual hacían una analogía con su propia situación. Nosotros somos los hippies y luchamos contra el sistema. El sistema es Sauron, nosotros somos los hobbits. Y por eso los hobbits eran un motivo muy repetido entre esta gente. Y bueno, hay cosas que la verdad ponen los pelos de punta. Dentro de unos días en
en la actividad que se da sobre la música en la obra de Tolkien, creo que os pondrán un vídeo muy curioso del señor Leonard Nimoy, para quien no lo sepáis, el actor que hacía de señor Spock en la serie de Star Trek, cantando una canción, la balada de Bilbo Bolsón, que es una cosa que la verdad es bastante, bueno, no sé si triste o divertida. En fin, ya lo veréis entonces y ya juzgaréis, pero será una muestra. Yo os recomiendo que vengáis, a todas las actividades, porque van a ser todas muy interesantes. Vais a tener conferencias sobre lenguas, vais a tener pues, sobre el propio Tolkien, la repercusión en el mundo de la literatura y también, pues, por supuesto, la aplicación de los señales y esta actividad sobre la música en la obra de Tolkien. Os recomiendo que vayáis todas porque van a ser muy interesantes, pero si os queréis divertir un rato, acudid a ver el vídeo este. En fin, me he extendido demasiado, más de lo que quería. En fin, a lo que iba. En esta época, la visión que había de la obra de Tolkien era, pues, bastante exagerada en este sentido. Pues enfatizaba mucho los lectores en que lo que enfatizaban era que la obra de Tolkien representaba lo suyo. En el caso, pues los hippies, que era la lucha de los hobbits contra el sistema de Sauron. Pues los críticos, pues nuevamente hablaban de estas historias de la Segunda Guerra Mundial, de que si Tolkien era racista y demás. Y cada uno pues lo interpretaba a su manera. Y fue entonces cuando nacieron también las primeras sociedades Tolkien, un poco al hilo de todo esto. Mira, paso ahora a hablar de las primeras sociedades Tolkien. Aquí pone la primera, The Mythopoeic Society. Pongo el Mythopoeic Society, el logo de la Mythopoeic, porque no he encontrado nada, si no hemos facilitado nada de la primera sociedad Tolkien, que fue la Tolkien Society of America, luego en Estados Unidos, no, en Gran Bretaña fue la primera. Pero bueno, esta asociación, que nació en 1965, se unió en el 72 con la Mythopoeic Society, que es una asociación dedicada no solo a Tolkien, sino pues, a otros escritores de su entorno, C.S. Lewis, los Inklings y demás, ¿no? Pero bueno, es significativo cómo nació esta asociación y bueno, porque también está relacionado con lo que decía antes de los Tolkien Freaks. Nació porque un chaval que estudiaba en la Universidad de Columbia, Richard Klotz se llamaba, pues iba por el metro y se encontró una guitarra, ¿no? En un cartel del metro. Y dice, Dios mío, esto está escrito en élfico. No puede ser, ¿cómo que está escrito en élfico? ¿Qué cosas, no? Se fue. Y otro día vuelve a pasar por la estación del metro y ve donde estaba antes que lo habían borrado esto. Pero en su lugar había otra pintada que ponía Bilbo Bolsón es probablemente un fraude. Entonces ya no se pudo resistir y él escribió debajo, el pequeñito. El Club Tolkien se reúne bajo la estatua del alma mater y tal, el día no sé qué, a las 6 de la tarde. Y el día señalado, pues se reunieron pues unas cuantas personas. Dicen que ninguna de ellas era la que había escrito las pintadas. No sé si porque será verdad o porque me quedaría feo. Está muy mal hacer pintadas en cartel de metro, no lo hagáis. Pero bueno, la cuestión es que se unieron y formaron la Tolkien Society of America un poco con la intención de juntos pues, poder trabajar sobre la obra de Tolkien y dar una visión pues más completa, ¿no? No solo la versión freak de Leonard Nimoy y sus amigos, sino pues una visión de Tolkien como artista, como escritor, todo esto. Y luego le siguieron otras, por ejemplo, unos cuantos años después, en el 69, nació la Tolkien Society, que esta es la británica, y que bueno, sigue hasta nuestros días. Y luego en el 72, coincidiendo pues casi con la fecha de la muerte de Tolkien, nació la Sociedad de Forodri, que es la Sociedad Tolkien de Estocolmo. Bueno, hay que decir que en Europa el movimiento más fuerte tolkieniano se ha dado siempre en los países nórdicos, en este caso era Suecia, también en Noruega, en Finlandia. En parte creo yo porque la obra de Tolkien debe mucho a las tradiciones nórdicas y bueno,
claro, eso se nota. Los lectores, supongo que los lectores suecos de Tolkien se sentirán y quizá más identificados que otros, menos que los ingleses, pero más que los italianos o los españoles. Entonces este movimiento tolkieniano nórdico nació muy pronto. Y bueno, la cuestión es que todas estas sociedades Tolkien, pues lo primero que se dedicaron es a dar pues esta visión más completa de Tolkien. Lo que pasa es que tenían pocas posibilidades, pocos recursos para hacerlo, porque lo único que se conocía de Tolkien, de la obra de Tolkien, era El Señor de los Anillos, El Hobbit y otras cosas que publicó en vida, ¿no? Las aventuras de Tom Bombadil, pues, o cuentos cortos como Egidio, Hrafnir, El Herrero y demás. Y claro, no era tanto material como el que tenemos ahora para defender que Tolkien era un escritor de peso, además que ponía mucha cultura y mucho arte en su obra. Probablemente esto cambió a partir de 1937, que es cuando se publicaron dos obras que yo creo que son muy importantes para esto. Bueno, creo yo y cree más gente. Concretamente hay una profesora que da clases de Tolkien, sobre Tolkien en Estados Unidos, donde fijaos, allí se dan clases en la universidad, ¿no? Algo que nos gustaría que se pudiera hacer en España, pero por ahora no. En Estados Unidos hay una profesora, Jane Chang se llama, que escribió hacia principios de los 70 un libro que se llamaba The Tolkien's Art, y en él defendía todo el peso académico que hay detrás de las obras de Tolkien, que hasta entonces se habían visto como algo muy trivial y muy ligero, ¿no? Y decía que, claro, ella lo publicó con miedo de que la tomaran por una visionaria y tal, que dice esta, ¿no? Que Tolkien se inspira en mitos nórdicos, pero si Tolkien lo único que habla pues, son de fillos y tal, eso tiene de los mitos nórdicos el nombre, pero no se parece a lo que se conoce por ahí. Y además, Tolkien es un escritor pretencioso, se basa en la Segunda Guerra Mundial, no tiene mujeres, es artista, todas esas cosas, ¿no? Pero dice esta escritora que cuando en el 77 se publicaron el Silmarillion y la biografía de Tolkien, las cosas cambiaron mucho. Porque en el Silmarillion se ve la verdadera dimensión de la obra de Tolkien. El Silmarillion no es otra cosa que un compendio de la historia de la Tierra Media, que es en la que estuvo trabajando Tolkien toda su vida. En El Señor de los Anillos estuvo trabajando Tolkien 12 años, escribiéndolo. Pero es que en el Silmarillion estuvo trabajando pues 50 o 60 años, no es lo mismo. El Silmarillion es una obra mucho más completa y que dice mucho más de él. Y luego está la biografía de Humphrey Carpenter en particular, porque Humphrey Carpenter pues se dedicó a escribir esta biografía en contacto con la familia Tolkien. Entonces ellos le dieron toda la información que querían que saliera en la biografía, y en ella se ve muy bien este otro aspecto de Tolkien como algo más que un escritor de cuentecillos, ¿no? Como un verdadero artista y pues un verdadero experto también en su materia académica. Él era catedrático de lengua inglesa y tenía trabajos muy importantes. Se dice que ha sido uno de los mejores lingüistas del siglo XX. Oye, eso no es poco, ¿no? Pero esto hasta que se publicó la biografía no se supo. De hecho, la muestra está en la otra biografía, la que decía, la de Daniel Rota se publicó un año antes, en el 76. Pero, claro, Daniel Rota no tenía acceso a toda esta información más cercana de la familia de Tolkien, porque como estaba escribiendo estaba escribiendo Humphrey Carpenter, pues no se la facilitaron. Y cambia mucho la biografía. Son dos biografías, son muy interesantes las dos. La de Rota, pues, cuenta aspectos más anecdóticos. Todo esto de los Tolkien freaks y tal, lo cuenta mucho la de Rota. Carpenter apenas pasa sobre ello. Pero en la de Carpenter se da una visión muy amplia de lo que es Tolkien. Y entonces, pues a partir de esta época fue cuando también empezaron a surgir otras sociedades Tolkien con más recursos que las primeras. Y aquí otra fecha importante fue el 92. En el 92 fue el centenario del nacimiento de Tolkien, que nació en 1892, en 1992 se celebró. Y se hicieron pues muchas cosas para conmemorarlo. Se publicó una edición ilustrada del Señor de los Anillos con los dibujos de Alan Lee, que es una edición muy conocida. Bueno, lo de arriba es el sello del centenario, que era un poco el símbolo, no pertenece a ninguna obra en particular. La Tolkien Society de Gran Bretaña hizo unas conferencias
en las cuales, pues, bueno, yo no, por entonces no conocía ni la sociedad Tolkien española, ¿no? Pero entonces pues tampoco conocía la inglesa y no sé cómo fue aquello, porque no pude estar, por desgracia. Pero pues se dice que fueron unas jornadas, quizá lo mejor que se ha hecho pues enmarcado en la obra de Tolkien hasta ahora. Dentro de un par de años puede que sea algo parecido. En Birmingham, en el 2005, se harán otras jornadas de ese tipo, como la Tolkien Conference, para conmemorar el 50 aniversario de la publicación del Señor de los Anillos. Y bueno, y otras cosas que se hicieron. Se publicó, bueno, en la televisión, en la BBC, se puso un documental sobre la vida y la obra de Tolkien, A Film Portrait of J.R.R. Tolkien, que es este que sale aquí a la derecha. Pues que era un documental para televisión, con entrevistas, con gente que lo comentaba, salían pues el propio Tolkien, el hijo de Tolkien, Tom Shippey, un montón de personajes hablando. Y también esto, pues como las obras que se publicaron en el 77, dieron más empaque a Tolkien, a que se le conociera mejor. Y en estos años, en los 80 y los 90, pues surgieron más sociedades Tolkien. He puesto más logotipos porque queda muy bonito, ¿no? Tenemos aquí bueno, primero, por no girarme más, es mejor. Está arriba, a la izquierda, el de la sociedad Tolkien de Gotemburgo, que se llama Midlund, que es también en Suecia, y tal. Luego otra nórdica en Noruega, Arthedain, la sociedad Tolkien finesa. Estas se fundaron pues, hacia 1981, tanto la de Gotemburgo como la noruega. En 1992 la de Finlandia. Esto un poco también para recalcar lo que decía antes, que en Europa, pues posiblemente en los países nórdicos es donde más fuerte ha pegado Tolkien. Y luego abajo están algunas asociaciones Tolkien que también nacieron en estos años de habla hispana. La Sociedad Tolkien Española, por supuesto, estamos aquí, se fundó en 1991, la chilena en el 98, también ha ayudado con nosotros, y en el 95 creo que fue que se fundó la ATA, la Asociación Tolkien Argentina, que bueno, esta también tiene una historia curiosa. Se fundó fue fundada por el padre Roberto Irigaray, si no me equivoco, pues un señor de iglesia y tal, y entonces las primeras publicaciones de la ATA inciden mucho en la visión del Tolkien cristiano, un tema también que ha sido muy polémico y que ha dado muchos debates y muchos artículos de interés. Y bueno, ahora actualmente pues más una asociación Tolkien pues del tipo que son pues, prácticamente todas las que conocemos, al menos en el ámbito de habla hispana. Y, en fin, bueno, por no desviarme demasiado de lo que tenía que hacer, que era supuestamente hablar de la sociedad Tolkien, pues voy a hablar un poco ahora de la sociedad Tolkien española, pero que también se puede aplicar en parte a otras asociaciones, aunque por supuesto me voy a enfocar en la nuestra. Aquí tenéis una portada del este. Perdonadme los que hayáis visto otras presentaciones y otras cosas que he hecho yo, que siempre pongan la misma portada, pero es que esta me gusta mucho. Es muy bonita y sale aquí, sí, es Arwen. Bueno, el Estel es la revista de la sociedad Tolkien. Todas las asociaciones, todas las sociedades Tolkien en general, pues tienen la revista como símbolo suyo de identidad. No quiero decir que la sociedad Tolkien sea solo el Estel, pues hay muchas más cosas, pero en cierto modo, pues es un documento que queda impreso, histórico, entonces la gente se colecciona las revistas y dan el testimonio de lo que ha sido la sociedad Tolkien. De hecho, el Estel existe pues desde que existe la sociedad Tolkien. Bueno, hay una anécdota muy curiosa que es como nació lo del nombre, y dijeron, oye, ¿qué nombre le ponemos? Me contaba el fundador. Y me dijo, y me contó que se reunieron unos cuantos y uno dijo, pues que además tiene medio las letras STE, Sociedad Tolkien Española. Ah, sí, qué bien, pues se lo ponemos. Y luego la gente al principio no se daba cuenta y cuando pusieron un número, creo que el número 2 o el 3, las letras STE en gordo, si le escribían le decían, oye, ¿os habéis dado cuenta que tiene las letras STE? Sí, 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 qué curioso, no lo sabía. Y bueno,
¿Qué iba a contar del Estel? Bueno, el Estel, pues un poco como decía, representa todo el transcurso de la sociedad Tolkien. Allí pues hay todo tipo de trabajos que han hecho los socios pues, a lo largo de los 12 años que llevamos prácticamente, 11 años, pues artículos, poemas que hace la gente, también pues cuentan su experiencia, su opinión sobre Tolkien pues, y sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, es algo que yo creo que se atesora con bastante cariño y además pues es eso, es el testimonio. También intercambiamos con otras revistas de otras ancianas Tolkien pues para ver qué hay en el mundillo tolkieniano, qué escribe la gente. También hay otras publicaciones, otros ensayos y otros libros. Aquí tengo 3 de muestra. El primero, el que está abajo a la izquierda, el de Wine, el sueño de Tolkien, es un trabajo que hizo un socio nuestro, Luis Goñi, en 1999. Publicó este ensayo que, bueno, no se vende en las librerías, es un documento interno de la sociedad Tolkien que todos los socios tienen acceso a él. Y yo creo que es el primer estudio que se hizo, digamos, en profundidad en la sociedad Tolkien y largo sobre algún aspecto de su obra. Este concretamente habla de un personaje que sale en la historia de la Tierra Media y que tiene mucho interés. Bueno, hablando de historia de la Tierra Media, esto es lo que decía antes, desde que murió Tolkien se han ido publicando muchas cosas y quizá una de las mayores contribuciones ha sido la de su hijo, la de Christopher Tolkien, que ha publicado pues, todos sus manuscritos. La gente que lo critica. Este tío se quiere forrar con los manuscritos de su padre. Yo personalmente creo que ha hecho una labor muy importante, que es dar a conocer lo que Tolkien, lo que el padre no tuvo tiempo porque era tan perfeccionista que no llega a acabar ninguna obra. El Gwynedd, para no enrollarme, era un personaje que salía en estos libros, que no se publicó en el Silmarillion ni en los textos que publicó Tolkien en vida, y que da un gran significado a su obra. Entonces, pues Luis Goñi hizo este texto. Luego, bueno, hay otros libros. Uno que conoce mucho la gente es el de la lengua de los elfos, de Luis González. Una gramática sobre el Quenya. Se reconoce mucho la gente que lo ha leído porque luego cuando hablan de Quenya lo escriben con KW, que era la grafía que utiliza Luis. Y bueno, ha sido un gran empujón también a que la gente pues conozca más de Tolkien. De otra manera, es una cosa que llama mucho la atención a todos los lectores, a mí también, a todos los lectores de Tolkien, los poemitas y todas estas cosas que escribe en élfico. Entonces, pues uno de los intereses de muchos aficionados es por saber un poco de élfico. Entonces, muchos se compran este libro, escrito por Luis, que es un socio nuestro. Y bueno, así se introduce más. También El mago de las palabras, un libro que se publicó este año por Eduardo Segura, que estará aquí el día 11, si no me equivoco, también para dar una conferencia, y a la que, por supuesto, de nuevo recomiendo que vengáis a verla, porque Eduardo es un hombre que se expresa de maravilla y tiene muchas cosas interesantes que contar. Y bueno, en general, libros que se han publicado, ensayos, para incidir en este aspecto de Tolkien más profundo, por el cual los socios nos enorgullecemos de él. Pero bueno, no solo de ensayos y demás vive el hombre, también hay expresiones artísticas que se potencian mucho en la sociedad Tolkien. Bueno, artísticas de todo tipo. Tenemos aquí el ejemplo del País Redondo, un mapa que hicieron los socios de uno de los señales de las delegaciones de la sociedad Tolkien, de Inglaris, porque es un mapa muy grande. El País Redondo pretende representar este mapa que tenía Bilbo enmarcado en su casa. También tenemos aquí a un señor que toca la arpa, muy majo. Nacho, que también está aquí. Os recomiendo que vengáis el día de la música y la obra de Tolkien, no solo por ver el deleznable vídeo de Leonard Nimoy, sino también pues para disfrutar de muchas otras cosas. Entre ellas, pues supongo que Nacho nos deleitará con su arpa, con su concierto. Y otras cosas. Aquí veis también unas figuritas, unos diagramas de un socio nuestro, de
de Ricardo Núñez, Celebrimbor. Esto no es un dibujo, aunque ahí lo parece, sino un diorama hecho con figuritas de estas de plomo que se venden, pintadas por él, y luego un escenario hecho por él, con las puertas de Moria, que se encienden y se apagan. Tiene un montón de dioramas de este tipo. Y bueno, en fin, esto, lo mismo que los libros, son solo ejemplos para representar que en la sociedad Tolkien lo que queremos es presentar y dar la facilidad de que la gente exprese su afición de cualquier manera. Pues al que le guste estudiar a Tolkien como personaje, o como autor, como estudioso, pues escribiendo sus cosas, sus artículos, sus ensayos. A quien le guste hacer artesanías, o dibujos, o música, pues también expresarse de esa manera. Una de las cosas que tiene la sociedad Tolkien son las comisiones de trabajo, que pretenden trabajar conjuntamente en distintos aspectos para cubrir todo lo que representa la obra de Tolkien, todo lo que se puede vivir de ella, pues desde música hasta arte, también, bueno, arte en general, no solo música, el estudio, las lenguas, literatura en sí, juegos, que también son una expresión muy famosa. De hecho, bueno, en España, antes de la película de que saliera esta película de Peter Jackson, la expresión más importante era la lúdica, que sigue siendo los famosos juegos de cartas, juegos de rol y demás, que es también una parte más de la obra de Tolkien, ¿no? Al menos la dimensión social, que es lo que venía a comentar yo en estos momentos. Y las Telcon. Aquí hay fotos muy majas de las Telcones, de las 4 últimas. Ha habido más, ha habido 3 anteriores. Pero bueno, con las Telcon no solo quiero hablar de las Telcon, sino también de un poco la actividad social de la sociedad, por tiempo de la redundancia. Aparte de hacer nuestras cosillas, de escribir o dibujar, cantar, tocar y demás, pues una parte muy importante de la asociación es el poder reunirse con más socios, con más gente que tiene la misma afición que tú tienes, Tolkien, con quien hablar. Pues normalmente vas por la calle y le dices a uno que te gusta Tolkien. Bueno, ahora sí, ahora un poquito más, porque como ya todo el mundo ha visto la película, pues dicen, sí, ese de la película, ¿no? Pero antes me decían, me gusta Tolkien. Decía, bien, vale, me alegro, tal. Buenos días. Y bueno, es una cosa común entre todos los aficionados, pues que Tolkien es una cosa que se vive mucho. Lo decía al principio, desde que se publicó en el 54. Todo el mundo que ha leído a Tolkien y que le gusta, es que le gusta de verdad y quiere hablar con más gente y comentar, oye, ¿y tú qué piensas de la decadencia de los elfos, ¿no? Por ejemplo, otras cosas. Pero claro, ¿con quién hablas? ¿Con quién te encuentras? Pues a Chan, pues con la gente que estudia Tolkien. Entonces, pues bueno, nos dividimos normalmente en delegaciones locales. También hay gente que no tiene ninguna delegación local y solo se comunica con otros mediante internet, listas de correo o mediante el mismo. Pero yo creo que lo más satisfactorio es juntarte en las reuniones de Esmial. Esmial es, bueno, ya sabéis, ¿no? Eran los agujeros hobbits, donde vivían los hobbits, y es el nombre que le damos entre nosotros a las delegaciones locales. Pues hay en todos sitios. Aquí, bueno, en la Comunidad de Madrid hay dos Esmiales, que son los que se presentarán en otro día. Y tenemos pues, por un montón de ciudades y provincias de España Esmiales. Entonces pues, nos reunimos periódicamente, cada 15 días o cada semana, y pues, hacemos planes, hacemos proyectos, y una vez al año, esperemos que una vez al año, durante mucho tiempo, se viene haciendo la Astelcon, que es la convención, la señora convención de la Sociedad Tolkien Española, y en la cual pues es como, ¿qué diría yo?, una macro reunión de Esmial, y además en la que puedes juntar un montón de actividades como las que he comentado antes, pero a lo grande, ¿no? Pues si la gente normalmente escribe artículos y ensayos para el y demás, pues en Astelcon se suelen hacer conferencias. Que hacen sus dibujitos o sus dioramas y demás, pues se ponen exposiciones, se hacen incluso obras de teatro. En la última Astelcon que se hizo, se hicieron representaciones teatrales. La Astelcon yo creo que es una ocasión que a alguien que le guste Tolkien, que disfrute con él, vale la pena ir.
porque son unos días, normalmente 3 o 4, en los que realmente pues, uno puede dar rienda suelta a su afición pues, sin cortarse, ¿no? Bueno, aquí, por hablar un poco, a medida que tengo las fotos de las STECON anteriores, tenemos aquí la C99, Landete se hizo llamar el miel en las landas de Eten. Bueno, no había miel, pero era por el nombre más que nada, que quedaba bonito. Y bueno, y ahí vinieron a estas STECON, una cosa que se me olvidaba, también vienen a veces representantes extranjeros. Aquí vinieron representantes de la Società Tolkieniana Italiana, que tenéis a la izquierda. Hay un señor con una camiseta blanca de pie, conmigo sonriendo, ese señor es italiano. Y bueno, y nos hizo mucha ilusión porque era la primera STECON que venían extranjeros, ¿no? Y también puedes compartir no solo con todos los miembros de España, sino con gente del extranjero que viene, tus experiencias y demás. Y además, pues ellos normalmente quedan muy satisfechos de las cosas que hacemos, que divierten mucho. Por ejemplo, hablando de la Sociedad Tolkieniana Italiana, una diferencia grande entre las sociedades Tolkien de unos países y otros es, digamos, el planteamiento. En la Società Tolkieniana Italiana, pues son bastante profesionales ellos, ¿no? En vez de ser un movimiento más participativo, como ocurre en España, por ejemplo, pues ellos lo que se profesionalizan en ello, tienen su revista, Terra di Mezzo, se llama, y pues una vez al año lo que hacen es, en vez de una STECON cada año en un sitio distinto, pues van al castillo de Gorizia y allí montan como una especie de lo que podríamos comparar quizá a una feria medieval. No es una feria medieval porque pues está ambientada más en torno a Tolkien, pero la idea es que pues, la gente se pase por allí, visite, compre cositas y se vaya. Y de hecho, de la Sociedad Tolkieniana Italiana, entre ellos pues no se conocen mucho, son muy profesionales. En España es más participativo. Aparte de que tenemos los recursos son distintos, ellos pues tienen más recursos económicos, nosotros contamos más quizá con el recurso humano de la gente que se enmarrona para hacer una actividad u otra. Y también pues la forma de enfocarlo es distinto. Normalmente cuando vienen los extranjeros, en este caso los italianos, se quedan pues, muy asombrados y muy satisfechos. Y bueno, no es porque ellos sean italianos y nosotros seamos los españoles, pero me acuerdo que los italianos cuando se fueron un poco así con las ganas de en Italia pues que hubiera un poco más de ambientillo, ¿no? Como hay en España en estas reuniones. Ya veis aquí pues que hay gente de todo tipo, con todas las aficiones, pues, gente disfrazada, gente sin disfrazar, y actividades para todos los gustos, ¿no? Como comentaba antes. Luego la siguiente fuera de número, que fue especial, entre otras cosas porque antes he dicho que las STECON son un museo de 3 o 4 días. Esta fue de nada menos que una semana muy intensa y que todos recordamos, todos los que estuvimos. Y además, por otra anécdota muy especial, y es que vinieron gente de Aurum, luego hablaré de ellos. En el 2000, lo de la película del Señor de los Anillos, bueno, sabía que iba a haber una película del Señor de los Anillos, pero no es como ahora, que ya se ha visto la primera y ahora lo tenemos ganas de ver la segunda. En aquel entonces eran todas expectativas, la gente diciendo, oye, va a salir Glorfindel o no va a salir Glorfindel y tal, yo no confío en Peter Jackson, pero lo único que he visto de él es Brain Dead, que madre se ha comido el perro y la verdad me da muy mala espina. Y otros que no, que Peter Jackson es un director genial. A ver, es que tú no has visto Criaturas Celestiales, que es una película maravillosa y además muy imaginativa. Es un hombre muy imaginativo que podrá hacer una película. Y había ahí unos debates y unas expectativas y unas angustias. En ese año, en el 2000, la sociedad Tolkien contactó con Aurum, con la distribuidora, y nos ofrecimos, como luego voy a comentar, a ellos para colaborar en la traducción de la película, con el fin de que fuera lo más fiel al libro posible. Y bueno, y un poco para que hubiera cierto contacto entre nosotros y la sociedad Tolkien y entre la distribuidora de la película, y una cordialidad. Y nos dieron la grata sorpresa de que como esa STECON de 2000 se iba a hacer no en Madrid, pero cerca de Madrid, en Galapagar, dijeron, oye, pues vamos a ir. Y os vamos a llevar un vídeo. ¿Un vídeo? En
el 2000, año y medio antes de que se estrenara El Señor de los Anillos, cuando no se había visto absolutamente nada. Solo habían visto algunos elegidos y, bueno, y miembros de las compañías distribuidoras y productoras, unos avances, unas tomas hechas y demás, un poco que había hecho la productora neozelandesa para venderles a la distribuidora. Oye, vamos a hacer esta película, queremos que vosotros la distribuyáis, la película va a ser más o menos así, a ver si os convence y tal. Y dijeron, pues vamos a llevar eso. Imaginaos, en agosto del 2000, año y medio antes de que se estrenara la película, ver imágenes de la película en sí. Había muchas cosas que no estaban acabadas. Gollum, que se va a ver primero en esta, pues solo era un muñequito. Pero bueno, veíamos a los actores y algunas escenas de acción que habían rodado y todos nos quedábamos asombrados. Luego, encima, los muy puñeteros de la productora, en medio del tráiler, ¿no?, de esta especie de anuncio de la película, ponían una foto de Tolkien bien grande y todos nos levantábamos y aplaudíamos. Y bueno, y yo creo que eso fue uno de los recuerdos de Númenor al menos a mí, de los que más se me quedó. Claro, ahora ya estoy más tranquilo con la película. He visto la primera, me ha gustado, tiene sus cosas buenas y sin malas, pero me ha gustado. Y pues ya no estoy nervioso, pero para aquel entonces ver aquello, bueno. Os lo digo también para comentaros que si os gusta Tolkien, vayáis a Stercones, que hay sorpresas muy agradables como esta, realmente. Bueno, cuento un poquito más de las dos. En Barcelona, Lorien, que se llama de Señal, en 2001, pues además de que fue el aniversario de la Sociedad Tolkien Española, también tuvimos otra visita bastante grata para mí, los de la Tolkien Society. Vuelven a estar a la izquierda, son los dos señores que salen a la izquierda, un señor y una señora, muy sonrientes, con cara de ingleses, aunque no se les aprecia, pero son pues, Trevor y Pat Reynolds de la Tolkien Society. Y bueno, nos hicieron la visita y además luego pues también hicieron de intermediarios con nosotros y Christopher Tolkien para entregarle un homenaje que queríamos hacerle. Y además pues bueno, fue la Stercon del 10º aniversario, muy importante, muy entrañable, y además una vuelta a Stercones más cosmopolitas, ¿no? En las anteriores, en Galapagar y en Landete, pues habían sido más rurales, tenían su encanto. En este año volvimos más a la ciudad, con otras facilidades, como por ejemplo que vinieran los ingleses. Y luego este año, una que también yo creo que será muy difícil de olvidar, la de Uclés, Señal de Cuernavilla, en la que veréis, ¿qué sitio más extraño? ¿Esto qué es en lo que están sentados esta gente? Es un aljibe, el aljibe del monasterio de Uclés, que es un monasterio enorme, más grande que el pueblo de Uclés, que teníamos para nosotros solos. Estuvimos por 4 días en aquello que era un castillo medieval, ¿no? Decorado con estandartes y demás cosillas, y en la cual, pues, bueno, hubo, como he comentado antes, hasta obras de teatro. Es una nueva expresión que va saliendo de la Sociedad Tolkien. La Sociedad Tolkien, las cosas que hacemos, pues van en continuo crecimiento y evolución. Entonces, las obras de teatro se hizo por primera vez este año. También este año, por primera vez, estamos haciendo estas jornadas en las universidades, que también nos interesan mucho, por dar a conocer al Tolkien más académico y pues más serio, aparte de la diversión, que también es muy importante. Y bueno, colaboraciones. No es que estos señores hayan colaborado con nosotros, que no somos tan importantes, sino que más bien nosotros colaboramos con ellos. Bueno, tenemos la FCFC, que es la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción. No sé cómo la llama la gente, en realidad, es fácil, algo así. De hecho, es esa asociación la que un poco nos ha servido de inspiración y de apoyo para muchas cosas, entre ellas las convenciones. La Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción viene haciendo muchos años la Hispacon, que es su convención, y la Spelcon, o sea, un poquillo en este modelo, y además pues hay cierta colaboración y amistad, hermanamiento, así por decirlo, entre esta asociación que se dedica a la fantasía y la ciencia ficción en general, y nosotros, Sociedad Tolkien, especializados en un autor. Minotauro, por supuesto. Minotauro, que es, lo sabréis muchos ya, la editorial que publica los libros de Tolkien
en español y con la cual, pues, de la cual somos servicios de prensa, también tenemos un trato muy cordial y bueno, aparte, no colaboración en el sentido de que trabajamos para ella, pero sí que Minotauro ha contratado en ocasiones a socios de la sociedad de Tolkien para traducir los libros. Además, Games Workshop, que se dedica a los juegos, con los cuales también tenemos trato porque, de nuevo, socios nuestros han trabajado para Games Workshop, y además pues, bueno, nos interesa, ya que suelen hacer juegos de Señor de los Anillos, ambientados en la obra de Tolkien y demás, pues nos gusta tener con ellos este trato, también con la factoría, el juego de rol, o Norma, que se dedica a hacer cómics. Y bueno, y con Aurum, lo de Aurum lo he comentado antes. Bueno, ya casi de Aurum, antes ya he dicho que nos dirigimos a ellos en el 2000 para ayudar, para colaborar un poco en la traducción, seguimos ahora en contacto con ellos. Y bueno, lo que tengo que decir de esto al respecto de la película es que al menos después de verla yo quedé satisfecho porque la traducción, salvo algún que otro fallito que tuvo, algún lapsus, está bastante bien, mucho más de lo que cabría esperar, sobre todo después de ver la película de Baxi. Bueno, antes no lo he comentado. En el 78 estaba la película de Baxi, está de dibujos animados del Señor de los Anillos, que vosotros habéis visto ya, que bueno, las bondades de la película en sí, pues no voy a entrar, pero la traducción era horrorosa. Cuando hablaban de árbol barbado y de Celeborn y Minas Tirith y Sauron y estas cosas, era algo que queríamos evitar y por eso nos dirigimos a Aurum y bueno, y ha habido un trato muy cordial. Después de hablar de todo esto que hacemos en la sociedad Tolkien, con quién trabajamos, pues cuáles son nuestras publicaciones, nuestros objetivos, yo creo que no me queda mucho más que decir. Podría contar mucho más, pero la verdad es que sería demasiado, creo yo, autobombo y no quedaría bien. Entonces, ¿qué llevo aquí hablando? Llevo 1 hora y 10 minutos, más de lo que pensaba yo que tardaría. Pero bueno, estoy abierto a todo lo que me queráis comentar, preguntar o sugerir o decir sobre la sociedad Tolkien, sobre estas curiosidades anecdotarias de Tolkien y sus lectores y sus aficionados o de cualquier cosa. No sé, para aprovechar el tiempo, si no queréis, si lo queréis, ¿no? Yo creo que esto para abrir las jornadas es todo lo que tenía que decir. Gracias. Muy agradecido. Público silencioso. Bueno, si no va a subir, les digo, si no va a comentar nadie nada, lo que sí pediría es a Ignacio que un poco que comentara, antes no lo ha dicho, las otras actividades que va a haber en los siguientes días, más interesantes que esta. Esta era solo una presentación, ¿vale? Quería un poco abrir la sociedad Tolkien a vosotros, pero a mí me gustaría estar en las demás para oír a Eduardo, a Josu, a Carlos y a más gente. Os recomiendo mucho. Bueno, hola, yo soy Ignacio Juan García, bueno, me conocen en la sociedad Tolkien como ayudante y soy el coordinador de las jornadas. Y bueno, ¿qué os puedo contar de ellas? Pues la primera era esta, la presentación de la ST. Después contamos el día 11 con una conferencia muy especial, porque ha hecho un esfuerzo muy especial por venir, Eduardo Segura, que os puedo decir de él que es muy curioso porque es doctor en filología inglesa y su obra, su tesis doctoral trataba precisamente sobre un análisis del Señor de los Anillos y la defendió el año pasado y curiosamente pues ahora el doctor gracias a ella. Le dieron su skin. Y no le dieron el cum laude porque hubo una señora del tribunal que se puso pesada. Entonces... Sí, que hablaba de algo de la novela colonial. Sí, que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que Tolkien era racista. Bueno, el caso es que va a estar muy bien y va a ser un poco la conferencia estrella de las jornadas. Y bueno, hablará un poco de todo un poco, ¿no? Centrémonos en el Tolkien autor y en el Tolkien, digamos, erudito, el Tolkien escritor,
Después viene el día 14, bueno, este es el lunes 11 a las 4. Después tenemos otra conferencia que se llama Tolkien del lobo al mito, del lobo al mito, apuntes lingüísticos sobre la Tierra Media. Bueno, y aquí tenemos al conferenciante, que es Josu Gómez, y que nos va a contar un poco pues, cosas acerca de las lenguas élficas, del Sindarin y del Quenya. Y bueno, pues no ha querido revelar tampoco mucho qué va a contar exactamente y de que sea una sorpresa. Y bueno, yo os aseguro que lo conozco y sabe mucho de lo que va a explicar. Y si os interesa el tema lingüístico de la Tierra Media, va a encantaros. Y después tenemos el lunes 18, a las 4:30 también, tendremos una conferencia de un profesor de la Universidad de Granada, que es Carlos Márquez, que vendría a hablar... No estoy confundiendo. No, el lunes 18 viene un doctor de la Universidad de Zaragoza, que es Juan José Pérez Pons, y que vendría a hablar un poco de algo que ha comentado ellos, pero ya un análisis más profundo, sin mezclarlo con lo que es el fenómeno de las sociedades Tolkien, que sería el mito de Tolkien, ¿no? Explicar un poco por qué Tolkien gusta tanto y por qué Tolkien ha tenido tanta trascendencia en la literatura inglesa del siglo XX, que nosotros en España no lo notamos tanto, porque no es lo mismo en el mundo anglosajón que aquí, pero que es muy importante este escritor. Entonces hablará un poco del impacto social y hablar también de cómo Tolkien plantea el tema del mito. Y bueno, tampoco tengo ya muchos datos porque él tampoco ha querido revelar demasiado de la sorpresa, todo es sorpresa. Bueno, el viernes 22 a las 4:30 también, pues tendríamos la conferencia que decía antes de Carlos Márquez, que sería una conferencia que trataba un tema que, bueno, teníamos alguna duda si meterlo o no, porque es un tema que puede ser un poco controvertido, que sería la relación que hay entre la obra de Tolkien y el cristianismo, porque Tolkien era, mucha gente no lo sabe, pero Tolkien era un católico muy devoto, y su obra es muy especial porque no es una alegoría del cristianismo, sin embargo tiene montones y montones de referencias, pero hay que saber buscarlas, no se encuentran de cualquier manera. Entonces es un análisis de qué relación hay con el cristianismo y dónde no la hay, porque también hay mucha gente que simplifica esas cosas y habla de cosas que no son. Por poneros un ejemplo, que no sé si me equivocaré mucho al decirlo, pero así de oídas, a veces se habla de que la figura de Galadriel pues tiene cierta referencia, tiene cierta influencia con la Anunciación, con la Virgen María. Y bueno, pues eso se puede decir de una forma muy simplista, pero si se estudia eso hay que estudiarlo bien, no se puede hacer una simplificación, porque claro, la Galadriel y la Virgen María no son la misma cosa, no son una alegoría una de otra. Aunque haya gente que lo oye y dice, pues sí, me parece a mí que sí, entonces se equivocan totalmente. Entonces este hombre que es profesor de la Universidad de Granada, filólogo también, del Departamento de Filología Inglesa de la clase allí, pues vendrá a hablar de ese tema. El miércoles 27, a las 4:30, tenemos la presentación de los dos emails que hay en Madrid ahora mismo, que son Jamo y Númenor. Y bueno, pues por lo que me han comentado, porque lo están preparando ellos así en plan sorpresa, puede haber un poco de todo. Va a haber posiblemente una lectura analizada del Hobbit y posiblemente también haya alguna actividad que implique pues, una serie de lecturas, canciones, así más musical, más digamos audiovisual, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, se hablará también un poco de lo que son los señales, de una forma más concreta, que suelen hacer los señales y bueno, concretamente lo que hacen los aquí. Y bueno, para finalizar las jornadas, hemos querido coger una actividad que es muy visual y muy atractiva, que sería un concierto, charla-concierto realmente, porque se va a hacer de forma conjunta una charla de Israel, que es el tío que está ahora en la cámara, y que bueno, él hablará de Tolkien y la música. Y hablará un poco de la relación que hay entre la obra de Tolkien y la música, que es muy importante. Se ve desde el principio de Silmarillion, con la creación del mundo, que tiene muchísimo que ver con la música. Y aparte, pues también entrará en los grupos y los autores y los compositores que han hecho obras musicales basándose en la obra de Tolkien, ¿no? Y incluso también el mismo Tolkien pues, tiene canciones a las que no dio música, pero sí dio letra y que después otras personas han querido darle música. Pero sí, a la madre sí dio
Y bueno, pues combinando con eso, pues vamos a tener una serie de músicos aquí. Este chico del que hablábamos antes, que es Ignacio Saavedra, que es el que toca el arpa, que está por aquí escondido. Y bueno, él un poco está coordinando el concierto, ¿no? Y va a haber una serie de personas que colaboraron con él para, digamos, interpretar una serie de piezas que han querido, digamos, traer aquí por su interés musical, ¿no? Y que están muy bien. Y algunos hemos tenido la suerte de escucharlas con arpa o con algún instrumento acompañando, y esta va a ser un esfuerzo bastante interesante porque va a haber no solamente arpa y flauta, sino también va a haber piano, va a haber un montón de instrumentos, o 4 o 5 personas tocando a la vez. Y bueno, pues eso es todo. También quería deciros que aunque no está del todo confirmado, va a haber unas actividades fuera del programa. Posiblemente pongamos una mesa aquí en el salón de psicología, no sé cuándo, la semana que viene o la siguiente, para bueno, pues, hablar un poco así a pie de calle de lo que hacemos en la Sociedad Tolkien, y también pues, una actividad de escritura en ético, ¿no? Para que digamos, enséñame a escribir mi nombre y cosas así, ¿no? Y después 3 actividades que están fuera del programa, que son bastante fuertes, pero que todavía no tenemos confirmadas del todo. Pues sabemos que lo vamos a hacer, pero todavía no sabemos los días. Entonces informaremos a lo largo de las siguientes conferencias y iremos informando de cuándo van a ser. Que son una presentación del nuevo juego de Game Workshop, que la haremos ahí en el hall, la haremos con mesas, con dioramas, con miniaturas y demás. Y bueno, pues el nuevo juego de las torres. También tendremos en el hall una presentación del juego de cartas nuevo de Cipher, se llama la compañía, que ya tenía un juego anterior y que ahora presenta un nuevo juego que tiene cierta relación, que es las 2 torres. Y por último, pues el juego de rol del Señor de los Anillos, que ya está publicado en inglés y que lo sacan a finales de este mes en español, que lo publica Fábrica de Ideas, y que esa presentación será aquí en el Salón de Actos, y sí os puedo decir que será el 29. Lo que todavía no tenemos reservado de 5 de la tarde a 7, pero todavía no tenemos muy claro cuándo van a venir, porque